Hola, hola, ¿cómo están? Es jueves, estoy muy contenta. Hoy traemos un tema que puede incomodar, pero más incomoda no conocerlo, no hablarlo por las consecuencias que puede haber. Tenemos un invitado de lujo. Hace aproximadamente 8 años lo conocí. Cuando lo empecé a escuchar hablar, quería salir corriendo de donde estaba sentada escuchándolo, pero esa noche me cayeron muchos 20, que son los 20 que quiero que te caigan a ti en cuestión de adicciones en nuestros hijos. Hijo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahorita te voy a dejar presentar al invitado, pero muchas gracias por estar aquí. Un gusto poder compartir. Estoy seguro que vamos a aprender mucho. Yo soy joven, tengo amigos que han probado cosas, tengo amigos que han podido salir, otros amigos que no. Yo en lo personal, en mi caso, solo he probado el alcohol. Ahí me quedé y bueno, y por ahí brinca también hasta qué grado uno es alcohólico, ¿no? Porque siempre está la línea en los que son alcohólicos, pero dicen que no, pero qué tan común es. Pero muchas veces me pongo a reflexionar en estos amigos, digo, pues qué falló, gente que yo los veía con muchísimo potencial y de repente se apagan, eh, y pues es entender, pues qué fue lo que pasó, ¿no? Y por eso hoy tenemos aquí a Héctor, que él, además de ser psicólogo, tiene estudios en es neuropsicoanalista, estudios de pareja y de terapia familiar, pero sobre todo es una persona que ha generado una cantidad de proyectos para ayudar a los jóvenes a nivel estatal, a nivel federal, que es algo que para mí tiene mucha relevancia porque nos habla del compromiso que Aitor tiene, pues, con la humanidad, no solamente con los jóvenes, con quien tiene problema de adicción, pero con quienes acompañamos a estos jóvenes. Aitor, gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Es un tema que a querer o no, pues sí incomoda, pero lo tenemos que hablar. Yo creo que tenemos que normalizar hablar de las adicciones y te voy a decir por qué te invité, por qué quise que estuvieras aquí. En los últimos 2 meses tengo mensajes, y eso también papás escúchenlo, de alrededor entre 10 y 12 chavitos. Y chavitos a lo mejor no son de 13, 14, 15 años, pero sí chavos de 18 a 20 y tantos, con problemas de depresión muy duras. 3 de ellos que, que me dicen, Adri, es que no sé cómo salir de este tema, de esta adicción tan fuerte y me tiene en un hoyo. Yo no soy psicóloga y se los digo a ellos, yo no soy psicóloga, yo no sé qué está pasando en tu cerebro, pero quiero estar cerca de ti. Permíteme estar cerca de ti, permíteme cuando tú quieras escribirme, platicamos y encuentra en mí una mano amiga. Es lo único que yo, Adriana, puedo ofrecer. Yo creo que tú nos puedes ofrecer mucho más a los papás que muchas veces por miedo no reaccionamos, que muchas veces hasta por culpa no reaccionamos, muchas veces por ignorancia no reaccionamos o muchas veces porque de plano no queremos ver lo evidente. Entonces, hoy quiero repetir esa mesa en donde estuve sentada hace 8 años contigo, que de las cosas más importantes que rescato es ve el entorno de tu hijo. Ahí está algo importante. Entonces, tienes el micrófono para ti. Empieza por donde tú quieras. Preguntas, tengo un montón, pero yo creo que hoy el micrófono es tuyo porque quien más experiencia tiene en esto eres tú. Y lo primero que te pediría es que nos ayudes a abrir el alma y el corazón para escuchar desde nuestra responsabilidad de padres y tutores, pero también desde el amor Ok. de ser padres y tutores. Me gusta mucho hablar. Ujú. Nada, les agradezco el espacio. Conforme vaya yo hablando, yo me puedo seguir, me paran y me preguntan, por Va, favor. súper.
Vivimos una emergencia de salud mental como nunca antes se había visto. Hay quien piensa que antes no se hablaba de esto y también había problemas. No, aquí se juntaron dos factores. No se hablaba y ahora hay más. Wow. No es una cuestión de estar en estos temas por un apostolado, que también puede ser. Ajá. Uno está en estos temas por una cuestión vocacional y también por un deseo de trascender. Como todos los jóvenes que beben y disfrutan, no he conocido aún una persona que haya acabado una carrera adictiva esperando acabar abajo de un puente o acabar con ganas de no querer vivir. Los suicidios de la pandemia para acá se fueron a las nubes. La depresión ansiosa, la edad de inicio de consumo de sustancias también bajó. ¿Qué es bajo? Bajó de edad. Pero, ¿en qué edad estaba el Estábamos inicio en 13, 14 y ahora estamos en el inicio de consumo de alcohol en Querétaro en 12 años. No. Sí. Y siempre en un entorno cercano, por eso el entorno determina muchas veces el riesgo. Los amigos, los tíos, la familia que permite beber como si beber fuera sinónimo de alegría y unión familiar. Y lo podemos entender así, si hay muchas medidas de contención en esa estructura familiar, si hay respeto, si hay madurez, si hay buenas relaciones con los padres, pero con un factor que nos falle, la mesa se nos cae. Y sería como muy injusto pedirles la perfección a la mayoría de las familias. No hay ni buenas ni malas, hay familias. Porque luego las mamás se me llenan de culpa. ¿Qué hicimos mal? Hay papás de excelencia que tienen hijos que son un descarriante, un relajo. Y hay papás que ni se presentan y los hijos tienen premios, becas y son excelentes muchachos. En realidad, hacer una predicción sería injusto. Wow. Pero si podemos aportar a subir la cantidad de buen destino para nuestros hijos en la crianza, en el ejemplo, no siempre somos el mejor ejemplo para nuestros hijos, porque también nosotros estamos evolucionando en el proceso de ser. Yo puedo hablar con un papá hace un año, lo vuelvo a ver hoy y el papá ya no es el mismo. Entonces, venían por una cosa y ahora vienen por otra. ¿Es la misma persona? Sí, pero evolucionó. Yo antes te quiero interrumpir porque dijiste, hay factores que fallan y entonces la mesa se cae. ¿De qué factores estamos hablando? ¿Qué factores son los que tenemos que considerar y cuidar como para estar alertas? Va a parecer que lo que te voy a decir se ha dicho muchas veces y se ha entendido un poco. Comunicación. ¿Qué es comunicación? Es hablar, es entender, es discutir, es pelear. Abrir el canal de comunicación con nuestros hijos, con nuestra pareja. Luego puede ser como abrir una cloaca o abrir una posibilidad de guerra o abrir una posibilidad de solución. La comunicación tiene que ser asertiva. Si no entiendo, pregunto. Y si no estoy claro de que lo que estoy diciendo sea claro, lo tengo que volver a plantear. Hay que preguntar, ¿estás entendiendo lo que estoy diciendo? Lo digo desde acá. Wow. Las parejas se pueden divorciar, pero los hijos no se pueden divorciar de los padres ni los padres de los hijos. Es una relación obligatoria. Wow. ¿Emocionalmente nos podemos desatender de la responsabilidad de nuestros hijos? Sí, y muchas veces no es porque uno sea malo. Muchas veces es porque ese conflicto con nuestro hijo toca conflictos de nosotros a su edad o antes de su edad. ¿Nos espejeamos? Totalmente. Úchalas. Fíjate, un hijo es como una auditoría. Conforme nace y va avanzando por su vida, cada edad que va cursando tu hijo es una auditoría en nuestra historia. La adolescencia de tu hijo toca tu adolescencia. Y la adolescencia la tenemos sepultada, guardada, porque nos ha dolido. Es un proceso doloroso. Hay quien dice que se llama adolescencia porque duele. Yo digo que el término adolecer es falta. Al joven le faltan elementos para poder construir una solución. Esa es una propuesta linda. En vez de que les duele, pues les está faltando algo. No tengo con qué construir la respuesta, papá. O sea, te puedo decir, estoy enojado, enojada, no sé por qué estoy enojada. Entonces ya no es tu enemigo, va a compartir contigo el construir esa respuesta para ella o para él. Los papás somos facilitadores. Los terapeutas también. No se tiene que ser experto. Aquí solo hay que tener un corazón sensible y los ojos bien abiertos. Aitor, estás diciendo algo súper importante.
los terapeutas también. ¿Por qué nos choquea la idea cuando nos proponen tu hijo tiene que ir a terapia? ¿Qué está pasando? Yo siento que sí es evidente que cada vez más nos damos la oportunidad, pero con el primer hijo, cuando por primera vez te dicen, tu hijo necesita terapia. Algo está mal. Oye, vas a hacerte unos análisis de sangre. Ajá. Pues si eres medianamente consciente, te entra miedo, dices, oye, no vaya a ser. El que busca encuentra. Claro. Si empiezo a meter un terapeuta con mi hijo, va a empezar a cuestionar cosas de mi familia, de sus hermanos, de la crianza que estamos intentando ofrecer. Y va a haber siempre una mirada de juicio. Va a haber un tercero, un ajeno que nos va a venir a juzgar. Pero también a sanar. A eso voy. Los hijos que sanan ayudan a sanar a los padres. Los papás tenemos el deseo de que nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Un papá sano eso desea para su hijo o su hija. Que se case con una persona que la ame, que la respete, un hijo que pueda triunfar, que su éxito sea producto de su esfuerzo, que tenga conciencia social, moral, conciencia de enfermedad, que sea un sujeto íntegro. En este tema entra mucho la culpa. Es que la culpa no es mala, la culpa es ese policía internalizado que nos dice, no te pases el alto, no te lo pases porque si te pasas el alto puedes chocar con una familia que puede ir perfectamente a su casa y vas a hacer una tragedia. La culpa nos sostiene, nos limita. Wow. Por eso, oye, es que es muy colpígena. Yo prefiero una persona que sufra de culpa a que no tenga conciencia. Los que no tienen conciencia son muy peligrosos. Es el amigo de, dale, güey, no pasa nada. No pasa, sí pasa. Y en todas las generaciones hay muertos. Y el 80% de las discapacidades en nuestro país y en el mundo están relacionadas con el consumo de alcohol. Wow. El 80% de las discapacidades físicas Por accidentes. por accidentes relacionadas con el alcohol. Es altísimo. Es altísimo. Choques. El que se saltó la barda para que los papás no lo regañaran porque llegó más tarde, llegó borrachísimo y se cayó. El joven que se broncoaspiró con su vómito y se murió. O sea, Wow. de 16 a 26 tenemos un rango de altísimo riesgo en nuestros jóvenes. Es cuando más se mueren de muertes violentas. De los 16 a los 26. A los 26, Dios de mi corazón, ya lo sientes según tú. Son grandes, mayores. El 80% de las discapacidades está relacionada, sí, con el consumo de alcohol. O alguien te chocó, o ibas con tu amigo que iba tomando. De alguna manera el alcohol está en la escena. Y no estamos hablando de discapacidades intelectuales o del sujeto que tiene una inmadurez para tomar decisiones de adulto, porque la edad le otorga el permiso, pero su capacidad no le da nada para más. ¿Cuándo es? Me queda claro, o sea, me están cayendo 20. Hoy los chavitos empiezan a beber o a tener vicios a los 12 años. Arrancan a los 12, sí. ¿Ok? ¿Dónde estamos los papás cuando nuestros hijos tienen 12 años? Muchos en Narnia. O sea, esos problemas personales, de pareja, laborales, en los proyectos inacabados. Hay tantas cosas que nos pueden distraer de ver alrededor y no ver lo que está enfrente. Hasta los terapeutas nos pasa. A ver, aquí todos vamos igual. Podemos tener ceguera de taller. Si te dedicas a educar, a terapear, a acompañar, de repente dices, oye, lo hago muy bien acá y de repente me falta en mi casa. Wow. Uno es asumir. Asumir desde la humildad. Humildad viene de humus. Humus es tierra, los pies en la tierra. No hay nada más democrático, así como el COVID, que el riesgo, que las conductas de riesgo. Y eso nos quita un gran peso de encima. Te quiero entender eso porque me hiciste bolas. ¿Por qué democrático es tener riesgo? O sea, ¿dónde está la democracia en el riesgo? Todos, donde estemos, a la edad que estemos, tenemos los mismos riesgos. ¿Yo tengo el mismo riesgo de un chavito de 14? No, tú tienes el mismo riesgo de una señora que vive en otro país que tenga hijos. Ya, ¿sí? Ok, ya. No nos va, el riesgo no lo va a minimizar de manera significativa el lugar donde vives, el país donde vives,
porque en todos los países hay alcohólicos, en todos los países hay jóvenes que consumen antes de la edad legal, y en todos los países siempre lo primero que preocupa son los accidentes que tienen que ver con alcohol, y la mayoría son gente joven. El pleito callejero. O sea, yo tengo un hijo que es adicto por excesos o por falta de medios. Pues no, eso no modifica la estadística. Esto es democrático, es como el COVID. ¿A poco el COVID le daba menos a un sujeto que viviera en una colonia que en otra? A todo el mundo le dio. Wow. Aitor, ¿y ahorita qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué esa estadística está bajando? A mí me preocupa y me preocupa real ver a papás jóvenes sin freno, sin freno. No sé si antes no salíamos tanto con nuestros hijos cuando queríamos enfiestarnos, pero hoy veo a muchos papás jóvenes enfiestados con los chamacos alrededor. Y sí estoy mostrando, pues mi hijo me está viendo, pero también no quiero ser la mega nerd ortodoxa sangrona que está loca, o sea, ni modo que no podamos tomarnos una cerveza. Pero mejor lo digo yo. A ver, dígalo. Lo digo yo y lo voy a decir yo para incomodar. Venga. Porque si no digo algo que no se haya dicho, entonces no tiene mucho sentido repetir lo que ya se habló. A ver. Lo que siempre la gente dice. A ver. A ver, tenemos una generación de papás que no han podido ser papás porque quieren ser amigos de los hijos. Tú no puedes ser amigo de tu hijo. Tu hijo, en cuanto se hace tu amigo, te pierde casi el respeto. Ya no te vuelves una figura que pueda manejar el poder ni el ejemplo. Se diluye la figura del padre cuando se sienta contigo a tomar con tus cuates. Y es el papá que te apoya, que se ríe y que se hace el papá cuate. El papá cuate es el papá de más riesgo que tenemos, porque es el que te da el coche, te invita a la borrachera, hace un altar a la borrachera en tu casa, es el papá de moda porque todo permite. Ese papá es de altísimo riesgo. Wow. Oye, es que yo tengo una excelente relación con mi hijo. Sí, hasta que esto no reviente. Y reventar es que Y caiga dentro del 80% de los chavos. En algún momento, esta paz barata, esta fantasía del papá buena onda, se va a acabar. Y casi siempre lo que lo para es algo muy trágico. Y lo voy a poner en una escena así peligrosa. Y el hijo se malcopió, el papá empezó a discutir con él y acabaron a golpes. Y la escena bonita del papá bebiendo con el hijo y con los amigos. Tú puedes tener una relación amistosa con tu hijo sin diluir tu figura de poder ante él. Pero si tú le das como hijo a tu papá en lugar de un amigo y tu papá se presta para volverse amigo, entonces es indigno el lugar que tiene, deja vacío el lugar de quién es la autoridad en esta casa. Porque entonces perdemos el gobierno. Si tú lo haces, porque yo no lo voy a poder hacer. Pero es hasta cultural. Todos los problemas del mundo siempre son responsabilidad de los ajenos. Y cuando tienes un hijo, es que no hay a dónde hacerse. Este sí te toca a ti. Y pasa en las instituciones. Las instituciones no necesariamente forman al sujeto de manera integral. Pueden hacer lo mejor que tengan en sus manos cuando el sujeto está ahí, pero es que tenemos que formar a los ciudadanos, somos los papás. El responsable legal de mi hijo soy yo. ¿En qué momento cedimos? Porque sí lo hemos cedido, ¿eh? Sí, claro. ¿En qué momento cedimos ese privilegio? Pues se fue diluyendo la figura del padre y nosotros estamos otorgándole esa responsabilidad a las escuelas, a las universidades, a los otros amigos, al mal amigo que me lo llevó a un mal camino. Pocas veces decimos, oye, yo he venido fallando como padre. ¿Tiene reversa? Sí, claro. Aquí todo se puede. Si hay voluntad, aquí sí existen los milagros. Yo lo he visto muchísimas veces, no los hago yo, pero sí hay historias de transformación, hay historias de replantear el tejido familiar. Cuando hablamos de los problemas sociales, nos vamos a remitir siempre a la organización más valiosa, es la familia. Si crees o no crees, sabemos que la unidad más valiosa para una organización social es la familia. Habrá quien diga es la pareja, pero la pareja cuando tiene hijos y viven juntos, eso es una familia. Y hasta el perro cuenta.
Y sí. Sí. Ujú. ¿Quieres cambiar al mundo? Cambia tu familia. O cambia primero tú y cambia Y tu muchas veces ese cambio viene de una voluntad, de una aceptación, de un de una crisis. Va a haber crisis. Va a wow. haber crisis porque el hijo que era tu cuate se va a resistir. Imaginemos que hay una fábrica donde todos los empleados llegan a las 10, de repente cambian al gerente y el gerente dice, no, ahora todos entramos a las 7 como estaba en el manual. Pues se van a resistir, oye, es sangrón, no saluda. No, espérate, llegó y puso el orden que no había. Entonces siempre, cuando vamos a iniciar un proceso Ya. sistémico familiar, va a haber resistencia al cambio y va a haber críticas. Y los papás no queremos ser criticados por los hijos, queremos ser amados porque también tenemos esa necesidad. Igual venimos de papás que no nos transmitieron bien el amor que sentían por nosotros. Igual eran excelentes proveedores, pero no afectivos. Wow. Qué fuerte lo que acabas de decir. Excelentes proveedores económicos, pero no Claro. proveedores afectivos. Y no está mal, el papá no lo hizo con la intención de herir al hijo, lo hizo con la intención de poderle acercar herramientas para que estuviera bien. Y además con la mejor excusa que existe, porque es socialmente muy aceptada, estaba trabajando, se partía el lomo. O sea, en realidad sí hay un deseo amoroso de procurarle Lo lo mejor. mejor, Ajá. pero pues ese bache, ese hueco, Wow. es como si una de mis hijas me dijera, yo quiero estar contigo, ¿cuánto vale la tarde en pacientes? Te lo pago para que te quedes aquí. Digo, me lo han dicho. En la torre, ¿no? Ajá, ajá. Ahora dime algo. ¿Qué pasa o cuándo es a la más si mi hijo? O sea, si hay algo que trae mi hijo. ¿Cómo? Digo, las mamás somos medio brujitas, creo yo, tenemos esa intuición, pero también tenemos negación a una realidad que a uno le da miedo. O la preocupona que ve de más. Ah. La información luego puede servir para perseguirse mucho. Trae los ojos rojos, es que yo leí que los ojos rojos y empieza ya con la historia y el pobre chavo viene de jugar fútbol y hay una polvadera y no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, tenemos que juntar elementos para la sospecha. Y si hay una relación abierta de mucha comunicación con el hijo sin llegar al lugar de somos cuates, se puede abrir el espacio de que tu hijo te pueda decir. Pero siempre llega algún amigo que traiciona. Esto también juega a favor de nosotros. Que traiciona el secreto del amigo en aras de protegerlo. Lo quiero muchísimo, pero yo lo he visto fatal. Si él no si él no alza la mano, la va a alzar alguien que lo quiera. Es como traiciona a la buena. O una mamá, la mamá proyectiva, la de mi hijo es perfecto, pero el de fulanita sí está del carajo, esa ya, por lo menos ya hizo el diagnóstico, ya sabemos que hay algo, hay un tigre en el bosque, vamos a buscarlo. Nos da elementos para sospechar. Ya. Y sí, cuando el río suena agua lleva, hay elementos para buscarlo. Que hay que fijarnos, que cambie de amigos, irritabilidad, que cambie de peso. Ajá. Siempre es importante de quién se enamora. ¿De quién se enamora y dónde está la enamorada o el enamorado? ¿De qué tipo de persona se prendó? Eso nos va a dar el diagnóstico inmediato de cómo anda nuestro chavo o nuestra hija. Qué interesante. ¿Por? Porque si estás mal, con poco tienes. Y si estás muy bien, te vuelves más exigente en la elección de objeto de amor. Entonces ya no quieres a la niña floja que no estudia o al niño que es vago y no hace nada. Si estás bien, quieres a alguien que sea proactivo, que esté en el camino, por lo pronto, del éxito, que cuide su cuerpo, que vaya a la escuela, que tenga un sueño, que esté vivo y esté persiguiendo algo. Y en la naturaleza pasa, ¿no? Los animales sanos intentan cruzarse con los miembros más sanos de su especie. Selección natural. Suena horrible porque le quitaríamos el romanticismo al amor, pero pasa. Claro. ¿Sí? Al final Entonces, oye, si a mi hijo tenemos. le gustaba el deporte, se cuidaba, ¿por qué de repente se agarra una pareja, una niña que no estudia, que ha acabado pésimo con los últimos 4 novios que ha tenido, que no llega a dormir a su casa, que empieza a decir mentiras? Oye, nos preocupa la niña, pero tenemos que atender al de nosotros. La elección de objeto que hizo nos habla mucho de nuestro niño. ¿Qué está pasando ahí o de nuestra niña? Wow, qué interesante. Eso sí, nunca lo había escuchado. ¿Cómo podemos
actuar sin enloquecer. Porque también esa mamá fijona que dices, también enloquecemos. O sea, ahora resulta que si veo que mi hijo está cambiando de peso, me voy a volver loca. ¿Cómo podemos los papás también trabajarnos? Porque yo sí creo que somos corresponsables en la vida de nuestros hijos. Nadie va a querer más a tus hijos que tú. No hay institución en el mundo que los vaya a cuidar como tú, ni que los quiera como tú. O sea, es una fantasía pensar que va a haber un policía por cada joven que está en la calle. Por supuesto que no. Correcto. Menos en nuestro país, que las cosas creo que no andan tan bien en el tema de seguridad. Ajá. Pero bueno, el mal siempre ha existido, el riesgo siempre ha existido. En los 60 los jóvenes eran descarriados, en los 80, en los 90, y ahorita también es como un discurso repetitivo. Los jóvenes siempre están en riesgo, sí, por naturaleza, porque los jóvenes no tienen miedo, o el poco que tienen no les alcanza para detenerlos. Las revoluciones en el mundo las hacen los jóvenes. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser ese valiente que sabe que su amigo que quiere, que ama y que adora le entró a la droga? Y creo que ahorita las drogas están como comprar chicles, o sea, en nuestro tiempo, ¿no? Nadie se escapa. Ninguna familia se escapa de tener en casa o cerca de casa alguien que vaya y lleve la peste, ¿no? ¿Cómo los envalentonamos a nuestros hijos? No para ser el que pone dedo, sino para ser, tú lo dijiste muy bonito hace unos minutos, ese que rescata, o sea, que habla para rescatar, sí, por amor. ¿Cómo le llamas la traición? ¿Qué? La traición amigable, lo dijiste en un término muy lindo, pero el chiste, pues, yo no lo veo como traición, yo lo veo más bien como un acto estoico de decir, a la más, si yo amigo me hago de la vista gorda y yo ya vi que mi amiga neta se encuetó jueves, viernes, sábado, domingo y no nomás se encueta, se pierde y está mal y yo nomás le hago sana colita de rana y le exprimo porque las famosas exprimidas son... Hay amigos silenciadores de conciencia. No estabas tan mal. Qué exagerada tu mamá. Fulana es muy exagerada. Y el ser amigo tiene una responsabilidad. Te podrás enojar. Tal vez tu papá no lo acepte o tu mamá cuando venga y se lo diga. Y tal vez te enojes conmigo por venir de rajón. Oye, pero yo sé que te está doliendo, que te está haciendo daño. Es más, no le entro a la versión de que no pasa nada. Más bien asumo la relación que tengo de amigo y me preocupa. ¿Hacen daño las drogas? Muchísimo. ¿Y por qué los chavos dicen que no? Hay siempre una fantasía de que uno va a estar mejor de como está a través de una sustancia. Esto es muy, muy viejo. ¿Por? Porque pareciera que el estar en el mundo, pues tiene un costo al cuerpo le da frío, hay hambre, hay necesidades. O sea, el sostenerte en el mundo tiene un precio vital. Estamos condenados a vivir tantos años, no tenemos el destino comprado y queremos a veces sentir más, sentirnos inmortales, infértiles e inmunes. Eso es lo que le pasa a los jóvenes. No quieren embarazar a nadie, no se quieren enfermar, quieren ser eternos y nunca van a chocar, no les va a pasar nada. Y es en el rango de edad que más les pasa. Son humanos, tienen los mismos deseos que los adultos, pero los adultos ya pasamos por algunos lugares con riesgo. Yo venía pensando, ¿cómo le transmito a un joven el riesgo de no querer entender la experiencia de alguien? Yo decía, ¿por qué la gente grande, cuando era más joven, dice que es muy valiosa la experiencia? Como que no había en mi cerebro la capacidad de entender por qué era tan valioso lo que me decían. Y yo pensaba que yo tenía el derecho de hacer mi experiencia, la mía, no la tuya. La mía, pero es que hay veces que en ese camino de construir mi propia experiencia me puedo jugar la vida. Y hay como focos rojos donde aquí sí no la experimentes, aquí la apuesta es muy alta. Yeah. En el consumo hay cosas que no tendrías que experimentar. Es que hay que experimentar para sentir. ¿Y te has comido alguna vez una cucaracha? Eso es un experimento. ¿Por qué? Qué asco. Bueno, pues si tú te enteras muy bien de cómo procesan las drogas, qué daño te hacen, tienes más elementos de decir, oye, pues con la apuesta de a ver a qué sabe eso está muy, muy alto.
Wow. Qué bien El, explicas. el deseo. El deseo nos sostiene toda la vida. Cuando se muere el deseo, se muere el sujeto. Y lo vemos en gente joven también, en los que quieren morir. Es que no quieren morir porque no quieren la vida. Quieren No, dejar de sufrir. quieren dejar de sufrir en este sinsentido. Se murió el deseo. El sujeto que tiene hambre y va a buscar trabajo, lo mueve el hambre o el hambre profesional. Pero cuando ya no haya esa hambre, se le pierde el gusto a la vida. Las drogas generan depresión. Y me voy a ir a la más peligrosa de todas, el alcohol. Sigue siendo la reina de las sustancias. Omnipresente, está en todos lados, está en nuestra cultura, en los nacimientos, en las fiestas, en el fútbol, en los sepelios, está en todos lados. El alcohol es el gran invitado a las mesas. Ahora, hay que decir, nosotros no tenemos que hacer una campaña en contra del alcohol. Tenemos que hacer una campaña familiar. Las campañas no son siempre políticas ni públicas. Hay que hacer una campaña en casa de que el problema no es el alcohol, el problema es el mal uso del alcohol, como el sujeto que se come una olla de frijoles y le caen mal, el sujeto que se toma una botella pues le va a caer mal. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, puede haber una cultura de consumo responsable. Ya. El alcohol no tiene el problema, pobre del alcohol que acabó en las manos de un sujeto como yo, con una predisposición adictiva, como el joven que tiene ansiedad, como el joven que no sabe qué va a hacer de grande, como el niño que se siente incomprendido. Hay tantas circunstancias que pueden hacer que un sujeto sano empiece a beber, que no tiene que haber una patología de base o un gran problema familiar. O sea, no tienes que ser producto de una tragedia para justificar el consumo. Puede ser de esas historias como blancas, todo iba bien hasta que una vez conoció el alcohol, se sintió feliz, la música se escuchaba diferente, se te quitaron la pena, la vergüenza y el miedo y fuiste a pedirle bailar a la niña que te gustaba y te hizo caso. Y empezó, la sustancia se volvió mágica. Y las habilidades sociales de nuestros jóvenes están siempre acompañadas con el consumo del alcohol. Wow. Les quitas el alcohol y se aburren. Entonces yo les digo, ven a los niños chiquitos jugar. No se han tomado nada y están riendo, están fascinados, jugando en lodo con una pelota. Son felices. Si a los adolescentes los dejamos socializar a través del alcohol, les estamos robando esa posibilidad que tienen de disfrutar la vida sin nada. Cuando un adicto deja de consumir y pregunta, ¿y ahora cómo va a ser mi vida como la de los niños? Como cuando te podías reír sin tenerte que meter nada en el cuerpo. Wow. Eso es innato, solo tenemos. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos en esta cultura tan tremenda? Porque es tremenda, porque yo lo veo. Porque es una cultura de muerte. Y eso lo tenemos que dejar muy claro. Hay en todos los medios, hay una cultura de muerte. Siempre. Narcocorridos, todo va en el sentido de pulsión de muerte. Y nosotros tenemos que estar del lado de celebrar la vida. Celebrar la vida es respetar la vida. El respetar que estamos hoy juntos. El que no tendríamos que beber ni soñar en una casa más grande, en una camioneta más nueva. Eso genera mucha insatisfacción en las familias actuales. Me preocupa mucho cuando la mayoría de los jóvenes que trato les pregunto, ¿qué quieres ser de grande? Y todos me dicen rico. Entonces ya volver a ser rico es yo creo que ya una nueva profesión, no sé, muchos lo dicen y se me hace una propuesta muy pobre porque ¿y cómo lo vas a lograr? Y rico es una meta, es un estilo, un estado de gozo y de quedarte ahí. No, celebrar la vida es hoy, la vida es en este momento, no es mañana ni ayer, es en este momento. Uno solo está vivo en este momento. Y eso es, nuestros jóvenes están postergando siempre la responsabilidad y se están arrojando al placer inmediato. Yo no conozco a nadie que se tome una copa hoy, que se le suba el lunes y se vuelva alcohólico. Queremos placer inmediato, próximo. Comida rápida. Le hablamos a la de la paquetería y ese placer de esperar. ¿Te acordarás cuando no había estos medios que llegaba la carta? La espera de una carta. Claro, bueno, claro, y perfumada más. Claro, ahora si llega el paquete rápido, es emoción. A ver, no está mal, pero estamos acostumbrándonos todos a la emoción inmediata. Los jóvenes ya no quieren esperar. Oye, vas a ser un excelente médico en 10 años. ¿Tantos? No, mejor estudio otra cosa. Se les acaba la vocación por la inmediatez. Sí, y la inmediatez. Y además, en esta cultura de la muerte, siempre es el exceso, cosificar o ver a la mujer como un objeto y
Y fíjate que en esos videos, la única figura de autoridad que tenemos ahí siempre es un malandro. O sea, no hay un valor universal que dignifique la figura de poder. Es un delincuente. Una mujer que está cambiando por dinero, que está encuerando. Entonces, ¿dónde están los valores universales? Quitando religiones, ¿eh? ¿Dónde está el manual que sostiene a los sujetos en un mundo caótico? Cuando se acaban las guerras en el mundo, los países se reconstruyen a través de un ideal, de una patria, de qué somos, dónde está la identidad de nuestros jóvenes. El problema es que no sabemos a dónde van. ¿Cómo podemos entonces ayudar a nuestros jóvenes? Porque el 20 que me está cayendo a mí es, ¿cómo los ayudamos a ellos a entender quiénes son y cuál es el sentido de su vida? Lo más valioso. Tienes una familia que tiene una historia. Tú eres producto de lo que se ha venido construyendo. Tú eres por los que fueron y por los que serán. Tú solo eres un eslabón de una cadena y esa es tu responsabilidad. ¿Presentárselas? Sí, somos estos. Tú eres de esta familia. Hay que honrar de dónde venimos, de donde sea. Tenemos derecho a tener una historia y eso le da identidad al sujeto. Yo quiero decir dos cosas. Ahorita que dijiste que las habilidades sociales de los jóvenes están ligadas al alcohol. Y que sí es cierto, cuando alguien toma, de repente se envalentona y demás. Pero también, qué peligroso, o creo que puede haber hasta cierto, qué poco valor que el alcohol te pueda quitar tu personalidad. O pueda dictar tu personalidad. No sé si no sé si me estoy dando a Sí, entender. es terrible. Distorsiona quién eres. Igual ese sujeto que hace reír, en un momento, después se vuelve el bufón de la fiesta. Mm, Tú quieres hacer reír, pero no que se rieran de ti. ya. Y se pasa, ¿no? Se pasa. Y mi otra pregunta es, ¿cómo le puedes decir a alguien que está haciendo algo mal? A un amigo, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a un amigo, sabes qué? No me gusta, no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Cuando tú sabes que él sabe Ujú. que tú estás en total desacuerdo. Pero que si le dices, vas a agraviar Se la enoja. situación. Sí. El primer síntoma de alguien que tiene un problema de alcohol es que solo el tema de vamos a medio hablar del tema irrita. Mm, Los jóvenes tienen que muchas veces beber para netear. Ujú. sí. Mi brother, mi cuate, y además su beso en el cachete, te amo, no eres el hermano que yo escogí. Y lo dicen, y lo voy a decir como lo escucho, ¿eh? En las pedas y en los pedos. Ajá. Sí, y a la hora de las broncas que voltees un coche, ¿cuántos van a estar ahí? Puro cuento. Estamos idealizando muchas veces al amigo eterno. Los amigos sanos primero ven por ellos y después por ti. Nadie se va a quitar la camiseta para dártela, porque un sujeto sano primero va a ver por su salud, por su economía, por su proyecto. Y si estás a la par con él, es una amistad fabulosa que dura toda la vida y construye. Son los amigos que te invitan a hacer negocios, no borracheras. Siempre he dicho eso. No te juntes con que te invite a pedas, el que te invite a hacer negocios y que los haga de veras. Porque yo tuve amigos que hacían millones de dólares en borracheras y nunca vi un clavo de lo que platicaron. Y había unos que eran medio aburridos, pero eran disciplinados y les fue fenomenal. Entonces dije, híjole, pues me hubiera juntado más con esos. ¿No? Bueno, mi camino es ser terapeuta, pero a lo que voy es, Sí. júntate con quien construya cosas, no con quien diluye fantasías. Ajá. Y vamos a tener un chorro, y vamos a hacer una venta casi piramidal y la comisión. Y ahora hay otra cosa horrorosa. El falso discurso de empresario en joven, con los pies en la luna y los sueños en Júpiter. No existe dinero fácil. Y si lo hay, es de altísimo riesgo. No existe un cuerpo espectacular con un mes de gimnasio. No existe una carrera profesional acreditada con 2 meses de que te graduaste. Tolerancia a la frustración y a la demora. Las cosas buenas de la vida tardan en llegar. Ujú. Oye, diluye, sí, el alcohol parece que da saltos cuánticos. Al tímido, con 2 copas, le quita la timidez. Al que no sabe bailar, lo hace bailar. O sea, es una sustancia que se puede volver como maravillosa cuando funciona a favor de lo que quieres. Es como un comodín, pero es un comodín traicionero porque después te va a cobrar todo lo que hizo. Lo que hizo por ti te lo va a cobrar y te va a voltear la jugada.
Entonces ya no vas a ser el sujeto que pueda articular y hablar muy bien en un discurso, si tú quieres, público, porque de repente, ¿cuántos políticos de repente vemos que ya se les pasaron las copas? Antes, en los 80s, había muchos que antes de un evento se iban a echar una copa y si tenían problemita, ya se les notaba. No te afloja, o sea, no te quitaba la atención, pero después se te notaba la borrachera, te salía más caro el caldo que las albóndigas. Claro. El alcohol, te digo, está en todos los tejidos sociales de la historia de la humanidad. El alcohol no es malo, es la cultura que tenemos. Los latinos permitimos la embriaguez. Nos hacemos los mejores amigos de nuestros hijos y de sus amigos. Es que es para entender qué pasa. Es que es lo que yo te iba a decir. O sea, el alcohol lo vemos como, pero eran una cerveza. Ay, el papá que siente, O sea, el que se va a infiltrar. exacto. Soy el cuate que se va a infiltrar a ver qué me dicen. O sea, te tienen que decir, es que se drogó para que digas, o sea, volteas, pones atención cuando te dicen, es que sí se drogó, es que sabes que sí está apostando un chorro, trae unas broncas durísimas de ludopatía, que luego muy pocos creen, porque también hay papás que con los hijos apuestan y está muy cañón el tema de la ludopatía. Lo conozco de manera personal y familiar cercano y un tío mío, sangre de mi sangre, me dijo, es de los peores infiernos en los que yo he estado, ¿no? Entonces, no los queremos ver, no lo queremos ver, no queremos aceptar el alcohol como un problema porque son una chela, son unas cubas, no seas así, cálmate, todo va a estar bien. Hasta que te hablan de que hubo marihuana o de que hubo cocaína o de que hubo sepa Judas qué, yo me vuelvo loquita, o sea, de verdad soy como que digo, ay, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por Por qué eso tan te puse el viejito? ejemplo del COVID. Porque uno puede decir, en mi casa no va a entrar. Nos cuidamos muchísimo. No, es Y que de sí repente, pues, entra. claro. Y es un tema común y corriente. O sea, esto pasa en todas las casas. En la mía no, ya solo el no permitirte la posibilidad es cerrar las puertas y cerrar los ojos. Y hacer que el problema sea mayor. Ah, no, claro. O sea, cuando te haces güey, la neta, el problema va a ser mayor. Eso es como no pagar una tarjeta. No la pagues. Al banco le va a fascinar que no la pagues un año porque va a ser intereses sobre intereses. Allí es dinero, aquí es la vida de tu hijo. Un día te van a llegar a embargar o va a llegar la patrulla y tu niño atrás. Y si bien te va, pues lo van a llevar a un separo o en otro caso al CEMEFO. Pero fíjate que en este tema de riesgo no hace conciencia. ¿Cuántas fundaciones hay de gente que murió por consumo de alcohol? Se espantan los jóvenes 3 meses y después las borracheras son casi en honor al amigo. En todos lados hay. En todas las generaciones alguien nos espantó, nos duró bien poquito y después nos acordábamos y hasta brindábamos por el ausente. En las conductas de riesgo de la gente joven es muy difícil hacer como un precedente que evite el riesgo en todos. El trabajo es permanente, es cada fin de semana. Mi hijo es bien listo, no se va a hacer alcohólico. Hemingway era brillante, escribía divino y se dio un escopetazo. O sea, aquí esto es más democrático que el COVID, es como la gripa. Aunque seas feo, guapo, listo, tonto, pobre, no importa, te va a dar si no te cuidas. Me decía ayer ¿Qué es cuidarte? hacer conciencia. Ok. O sea, en casa falta una cosa. Aquí vamos a hacer una campaña de honestidad. Madre santa, ¿y por qué de honestidad? Vamos a netear, vamos a hablar sin filtro. Que es una propuesta de principio muy peligrosa, porque pues, si vas a abrir el canal de comunicación, necesitamos un orden. Y si eres el papá cuate, pues, ¿quién va a venir a administrar lo que se dice? ¿Cuáles son las principales conductas de riesgo que vayan a ser en un chavo un problema mayor? Porque ahorita satanizamos muchas cosas. La verdad, también los papás somos bárbaros para satanizar y para señalar con el dedo, lejos de arropar y cargar. Esa es una realidad. A ver, hay consumo experimental y no solo el que experimenta se va a hacer, o sea, va a acabar siendo consumidor. O sea, la mayoría de la gente que consume marihuana no genera dependencia a la marihuana y no se engancha a la marihuana. Estamos hablando de una relación de un 20% de los que la consumen seguido. Solo un 20% después de 2 años de estar en contacto constante hace dependencia. En realidad es muy bajo.
Esto hay que decirlo en voz baja, porque si lo dices así van a decir, entonces no pasa nada. Déjame lo pruebo. Ajá. Sí, pero no, el riesgo no es solo la marihuana. El riesgo es la marihuana cuando la combinas con alcohol. Entonces ya es andar pachipedo. Ya hay un chorro de chavos que andan así. Entonces ya no solo tenemos dos sustancias, tenemos la combinación de sustancias y la depresión que eso va a generar al otro día. Entonces ya tenemos 3 problemas. ¿Y la marihuana también es un depresivo? Claro, genera ansiedad y al otro día estás todo tonto y depende si es wax, si es en gallo o si es en brownie. La mayoría de las ¿Qué es wax? Perdón, mi ignorancia. vapeador, pero con THC, o sea, con el que pone, Okay. porque hay CBD, que es el efecto médico, analgésico, uso médicos de la cannabis, pero a los jóvenes no les interesa ese, les interesa el que pone. Ya. El riesgo es que vamos sumando cosas. Ujú. Y por eso ya mejor no decimos, oye, ¿tiene un problema con el alcohol, con la marihuana? No, tiene una personalidad adictiva. Si tiene un papá alcohólico o un papá jugador o un papá depresivo, a ver, eso nos va a hablar de que hay una predisposición que no garantiza, Wow. pero pone en riesgo. Si yo tengo un papá alcohólico y yo empiezo a beber antes de los 18 años, lo único que estoy haciendo es elevar el riesgo que yo tengo de poder generar un problema con el alcohol. Pero hay hogares donde hay hijos de papás alcohólicos que no son alcohólicos y un hermano sí es y otro no. Sí. Y dices, entonces, por eso yo digo, es bien injusto decir, si tu papá es alcohólico, tú también vas a ser. No. Si tu papá estuvo en la No les cárcel, tú quitemos también vas a el estar. crédito y el No. mérito a los chavos No. que no les da la gana. Ahora, son jóvenes, no tontos. Y ahora tienen más acceso a la información que nunca antes. Y hay un riesgo altísimo. La inteligencia artificial no vaya a querer cubrir las respuestas que solo puede dar la vida espiritual. Wow. ¿Dónde está Dios? Ese es un gran problema. ¿Hemos perdido eso? Sí. Hemos perdido la fe, hemos perdido... Hemos puesto hasta arriba de la pirámide de nuestro pensamiento el dinero. Chalas. Así como el triángulo del dólar, el ojo que todo lo ve, ese es el Dios de mucha gente. Entonces, tener un Dios de papel pues es muy riesgoso, te deja como en el desamparo en el mundo. Y una de las características de los sujetos sanos en el mundo es creer que existe un poder más allá de ellos. Eso es muy bueno. Un sujeto sano cree que existe un Dios, una conciencia, una inteligencia más grande que tú. Asumir tu condición humana en un mundo donde tú no manejas todo. Lo manejará alguien más, es un Dios. Quien reconoce eso es un sujeto sano. Entonces tú lo que me estás diciendo es, en un núcleo familiar, bueno, lo que estoy interpretando, corrígeme, es en un núcleo sano familiar, donde la fe se vive, y no me refiero a una fe impuesta, a una fe de que eres un malvado si no vas a misa, Las familias que viven en fe, con una fe viva, tienen los mismos demonios, más todavía con... Sí, porque la neta sí te tienta más el Sí, diablo. claro, y además con más conciencia, pero aquí no es un dogma de fe, es una experiencia de vida. ¿Qué pasa? Les decía la figura del padre. Si tenemos un Dios que es el papá de todos, nos sentimos cuidados como familia. Nos sentimos cuidados por un director de una empresa, por un presidente de un país, siempre la autoridad hacia arriba. Un Dios bueno que dicta cómo cuidarnos, cómo amarnos, o sea, es la idea de tener a alguien encima. Cuando no existe un Dios, existe un término que es muy popular y que casi nadie entiende. Esto es un desmadre. Una casa sin mamá. Una casa sin mamá es un relajo. La figura de la madre es bien importante. Por eso necesitan nuestros jóvenes tener figuras de autoridad. La madre buena y el padre que ejecute la autoridad, los horarios, el manejo del dinero. Aquí sí mando yo, es mi casa. Sí, claro que sí. Porque también allá afuera en el mundo va a haber un alto, un policía, un cadenero, y va a haber donde alguien te ponga las reglas. Mejor apréndelas en mi casa con amor a que las aprendas allá afuera a golpes, a madrazos. Entonces, sí, fíjate cómo da vueltas la vida. De repente los que tanto criticábamos, aquí es mi casa y hago lo que quiero, no. Volvimos al inicio, a los clásicos. Es que tenemos que volver. Tenemos que regresar a la identidad, a lo que éramos.
a las familias que éramos solidarias, que estábamos juntos, que creíamos en un Dios que nos cuidaba, que rezábamos el rosario juntos, hasta como ejercicio de integración grupal. Si quieren, no recen, platiquen juntos, ahí está Dios. Dios Padre, Dios figura de autoridad amorosa que regula las relaciones de los seres humanos y de los humanos con su conciencia. Nuestro gobierno, nuestro verdadero gobierno, Claro. nuestro verdadero y único Sí, gobierno. sí. ¿Qué pasa? Estamos bombardeados por todos lados por cosas materiales. Y el adicto es aquel que no puede decir, adictus. Pero el adicto no es el sujeto en el que recae la enfermedad. El adicto nace de una familia que propició también eso, de alguna manera. Entonces la familia tiene que hablar, así como la familia que reza unida se mantiene unida, la familia que habla las cosas se mantiene sana. En las familias donde hay secretos y no se hablan, tenemos enfermos. Y además se heredan en las generaciones y tenemos psicosis y tenemos problemas graves. Tenemos que hablar, tenemos que ventilar. El secreto viene de excreta y lo que excreta apesta. Wow. Precisamente lo que cura a las familias es hablar de lo que no quieren hablar. Wow. Y duele, ¿eh? Conste que duele. Conste que muchas veces en sobremesas en esta casa, y debo agradecer este espacio con Luis, yo me enteré en este espacio que Claro. Luis vio pornografía a los 13 años, aquí. Y en la noche le dije a mi marido, sigo con el corazón aquí en la tráquea, y me dijo, bendito Dios, gorda. Bendito Dios que hoy lo sabes. Bendito espacio que te das para hablar, porque a lo mejor el que Luis venga y nos cuente cosas le da permiso a sus hermanos menores a que neten. No es siempre bonito, no es siempre padre. De repente dices, a la madre, es lo que me dijo la criatura. Pero ya la dijo. Mira, perdón, en el tema de la personalidad adictiva, hay dos adicciones que no están mediadas por una sustancia: la ludopatía y la pornografía. Entonces, ¿por qué decimos que es la personalidad adictiva? Porque somos adictos a la sensación que nos genera esa actividad o ese estímulo en la pantalla. Nos duele, nos espejea porque todos los seres humanos tenemos todo, lo malo también. Claro. Supongamos, a ver, mi hijo mató a una persona. Oye, ¿tu hijo es asesino? No, estaba en un campo de batalla y fue a luchar por su patria. ¿No es el acto de matar? Wow. Desde dónde vamos a ver las cosas es desde donde nosotros las vamos a ponderar, a entender. Vamos a hablar de las cosas que duelen, sí. Oye, ¿y va a tener algún sentido? Por lo pronto las vamos a nombrar y las vamos a poner al centro de la mesa. Ya no es un secreto. Llevamos la mitad del problema resuelto. Y si no podemos entre nosotros, buscamos quien nos ayude. ¡Qué interesante! Hablemos, hablemos, hablemos. Y aunque traguemos gordo, pues pongamos una botellita de agua para que nos ayude a pasar el gordo. Pero si vamos a ayudar a nuestros hijos a que se drene tanta cosa que traen en el alma, y que yo sí creo que muchas de las cosas que los llevan, esa es una creencia mía, puedo estar bien, puedo estar mal, que los lleva a actuar, porque no creo que, yo siempre he dicho que no hay personas malas, hay personas que actúan a veces mal. ¿Sí? Son cosas que traen atoradas, no habladas. No habladas, y no habladas muchas veces porque en casa no les hemos dado permiso de hablarlas. O se limita. ¿no? O da miedo y quien le tiene miedo a la verdad va a morir siendo ignorante. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a tocar temas y a decir cosas que son la verdad? Pues no sé, pero sí da miedo. Por eso, pero ¿qué te da más miedo? ¿Eso o morir siendo ignorante? Escoge tu miedo. Fíjate que la ignorancia es bien cara, es bien peligrosa, porque Dios te puede dar segundas oportunidades, pero la naturaleza no. O sea, yo un día que murió un tío, el padre estaba diciendo esto, dije, Madre Santa, sí, mi mamá puede perdonar 1000 veces de que yo llegué tarde y borracho. Dije, no he matado a nadie, no he embarazado a nadie, soy un chavo normal del montón. Y así me justificaba, y además me llevaba con cortos que eran iguales, y decía, pues es lo que se usa. Qué anticuados aquellos papás que están envidiosos de nuestra edad gloriosa de juventud.
Y el padre dijo eso y me cayó un 20, así durísimo. Dije, sí, mi mamá me puede perdonar las veces que su corazón le permita o su codependencia. Ajá. Pero la naturaleza va a decir, sí, o sea, si usted se mete con una persona y se infecta, se va a morir. O si no se cuidó, va a embarazar a alguien. O si vas a chocar, las reglas de la física no las va a parar ni Dios Padre. Porque Dios te quiere tanto que te deja libre. Oye, ¿por qué hablo de Dios? Porque me he dado cuenta que el gran problema que tienen los sujetos que consumen es un vacío profundo espiritual. No estoy hablando desde la espiritualidad que digan, ay, qué mochos. No, no, mochos no. Siempre al final, al fondo, el sujeto que está consumiendo está buscando algo que pueda incorporar a su cuerpo que le pueda llenar un vacío que generalmente o casi siempre era espiritual. Había un santo, solo que se me olvidó el nombre, que decía que las personas que van a los prostíbulos están tocando la puerta están queriendo tocar la puerta del cielo, pero están tocando la puerta equivocada. Y no porque el prostíbulo fuera un cielo, sino porque están buscando llenar un vacío tan grande que por eso acaban en esos lugares. Claro, y además, ya más adelante no acaban buscando sexo, acaban buscando la compañía de una figura materna que los contenga. Ah, carambas. Sí. Si tuvieras, Aitor, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría mucho que nos digas 3 cosas a las mamás. 3 cosas a las mamás que nos genere confianza para actuar en favor no solo de nuestros hijos, sino de nosotras mismas como personitas y en favor de nuestra familia y de esa, yo la llamaría reintegración a entender la necesidad de espiritualidad que hemos perdido. Y también me gustaría que nos dijeras 3 cosas a los chavos como Luis. A lo mejor Luis tiene una pregunta más concreta, pero de cara, desenvalentónense. O sea, bájenle 2 rayitas a ese ser temerario que hay en ustedes, que a lo mejor es por naturaleza, sí, pero a la torre también tienes inteligencia. Pero tenemos a mamás que están entrampadas porque discutir con el hijo va a ser cuestionar la figura del padre. A ver, échalo. Sí. Oye, tú vas a hablar con tu hijo de por qué se puso así. Oye, y pues sí, lo puedo regañar, pero voy a decir, ¿y tú qué horas traías? Oye, mi papá se puso también hasta la madre. ¿Y dónde está la autoridad? ¿En función de qué vas a regañar? O sea, entonces las pobres mamás de ahora, o muchos eran hijos de alcohólicos, o tenían un hermano bebedor, y están teniendo una relación de codependencia con su marido bebedor, aunque sea bebedor social, y después, ¿con qué herramientas vamos a la guerra? Entonces, pobres mamás tienen ganas de cuidar a sus hijos y no tienen herramientas para hacerlo. Y lo más bonito de esto, aunque suene caótico, es que ese es el momento perfecto para hacer la revolución en el sistema familiar y poner las cosas en orden. ¿Cómo? Se busca algún interventor, alguien ajeno al sistema, que venga y ayude a regular. Terapeuta familiar, terapeuta individual o terapia de pareja. De alguna manera le tenemos que empezar a deshacer ese nudo que se generó en esa familia. Pero mientras haya conflicto, está mejor. Donde hay conflicto hay amor. Guau, qué bonito. Donde hay conflicto hay amor. Wow. Oye, yo y mi marido nos lo pasamos del chongo. Qué bueno. Ya cuando una pareja llega y ya no hay problemas en consulta, ya no hay casi nada que rescatar. Odio quiero más que indiferencia, dice la Claro, canción. no, pero... claro. Algo, Sí. por lo menos que despierte algo, aunque Sí. sea odio. Y a veces uno también tiene derecho a odiar a los hijos, ¿eh? Ya después podemos decir las confesiones que una madre nunca diría, las que son inconfesables. Se puede odiar a un hijo. Más bien, se puede odiar la enfermedad del hijo y amar a tu hijo. Eso te iba a decir. Puedes odiar algunas acciones de tus hijos, pero a tu hijo, ¿cómo está Yo cañón? a ti te amo, pero tu ludopatía la detesto. Ajá. Entonces estamos separando. Y podemos decir, cuando hablamos temas de la familia, yo a ti te amo como pareja, pero me molesta mucho, me lastima muchísimo que te quieres ser amigo de tus hijos y el papá dónde va a estar. Wow, qué bonito. Esta familia necesita un papá.
O cuando tengo familias que tienen el problema de un hijo, me dicen, ¿quién nos va a ayudar? ¿Y en qué creen? Generalmente no creen en nada, creen en una cuenta de banco o creen en cosas materiales. La vida es inmaterial. O una foto de la alegría, ¿dónde está? Una foto del amor, de la alegría, de la risa. Hay cosas que no salen en las fotos. Hay un sujeto sonriendo, pero el amor se siente. Sí, sí, ¿Ok? sí. Gracias. ¿Tú, Luis? Porque te has quedado como muy seriecito. Normalmente hablas más y hoy estás como muy reflexivo. Quisiera que que, que estás pensando. O sea, ahora sí que como dicen, cuidémonos del agua mansa. Y se me No, ha quedado, pero bonito. O sea, tu silencio me lleva a mí también a la reflexión, pero quisiera saber qué hay detrás de ese silencio. En un inicio yo decía que tenía envidia de tu edad. Me daría mucho miedo tener tu edad, porque tú tienes más información de la que tuve yo. Y el mundo se vuelve más complejo hoy para ti que el que yo pude vivir hace 20 años, 25. Sí. Y hay más preguntas y menos respuestas. No la tienen fácil, por eso necesitamos un puerto seguro. Y voy a repetir esto, que pocas veces lo digo, porque yo era bien disidente de todas las autoridades, hasta las divinas. Cuando existe una figura de autoridad amorosa, pero que rige tu pensamiento y que te da certeza, vas a descansar. No tú, mucha gente que está buscando con desesperación un espacio en el mundo para ellos. Cuando se llenan de drogas, de mujeres, de excesos, de todo, no encuentra nada. Entonces no es por ahí. Es más, tú puedes ser bien exitoso, pero si estás bien ubicado en quién eres, qué sientes, de dónde vienes, ese éxito no va a jugar en contra de ti, va a jugar a favor de ti. Y siempre un sujeto que le va bien genera abundancia a su alrededor, genera puestos de trabajo, ideas nuevas que cambien el entorno, que inspires gente para transformarse. O sea, ser joven tiene un chorro de responsabilidad en este momento, Sí, cómo no. porque hay pocas luces en el camino, estamos cortos de liderazgos. O sea, yo oigo las canciones, en serio, y digo, ya es que no hay ni letra. Ay, sí. ¿Con qué estamos adelante? ¿Con qué alimentamos? Ahora sí que el universo de ideas de nuestros jóvenes, tendríamos que ir todos a la academia para pensar que puede ser una buena persona. Eso está muy limitado, no toda la gente tiene esa posibilidad. O de, o de plano, la neta, regresar a las almitas viejas de la música de bonita. Tenemos que regresar a los básicos, y los básicos son los valores universales. No vamos a descubrir el agua caliente, ya está. Hay que retomar los valores, hay que hacer una revolución moral a la buena, amorosa hacia dentro de casa. Vamos a romper el silencio porque queremos seguir juntos y queremos seguir mucho. Y queremos que estén bien todos. No queremos ejemplos ni redimidos. No, somos humanos, nos enfermamos todos. Pero lo que nos hace distintos es que nos cuidamos. La humanidad se llama humanidad cuando el primer sujeto que se rompió una pierna tuvo a alguien que lo ayudó para que no se muriera. Cuando te das cuenta que el otro es uno igual que tú. Wow. Y los sujetos sanos y los amigos sanos procuran el bien de los demás. No importa de la religión y el país que seas. Siempre los sujetos sanos procuran el bien de su entorno y los sujetos enfermos destruyen el entorno. Yo me voy a quedar hoy con ese romper el silencio y romper ese silencio en un entorno amoroso, como lo dices, con una apertura a un diálogo y sobre todo a querer abrazar los corazones de nuestros hijos, a querer mirarlos con amor, incluso con dudas de madre que muchas veces tenemos, incluso con muchísimas limitaciones que podemos tener, pero hay una limitación que creo sí la podemos hacer a un lado, que es el amor. O sea, si tú trabajas el amor en ti, vas a ser capaz de dar el amor a tus hijos. Y si hay amor en nosotros, creo que llevamos muchísimo de gane. No estamos aquí para ser esas mamás perfectas que muchas veces se estigmatizan, ¿no? Venimos a ser las mamás que hay, es lo que hay, pero esto que hay está llenito de amor y está llenito de amor
para eso, para que nuestros hijos puedan tener ese puerto seguro del que hablaba Aitor. Me quedo con un mundo de reflexiones. Yo espero que tú también. Aitor, ¿dónde te encuentra la gente? Porque seguramente me van a decir, ¿dónde doy con él? Yo sé que tiene, lo siento, consulta llena siempre, pero ojalá si necesitas te puedas acercar a él, porque aparte trae unos proyectos hermosísimos para la sociedad. Pero también, pues ni modo, chulo. Si ya te estamos exponiendo y si alguien necesita de ti, pues vamos a querer dar contigo para que puedas seguramente acompañar a alguien que hoy necesita nada más un poquito de esa experiencia que tienes para querer retomar una vida que ahorita no le está entendiendo. Mira, creo que hay algo también que se puede dar en esto. Uno a veces cuando libera un secreto, libera el secreto de muchas generaciones atrás. O sea, también tenemos la responsabilidad de liberar nuestra herencia transgeneracional por mí y por todos mis antepasados y por los que vienen. Somos efímeros, pero en este momento somos responsables. Mamá, yo soy dueño de mi vida. No eres dueño de tu vida. Traes una historia atrás que tienes que honrar y tienes un futuro con el que te tienes que comprometer. Entonces, el tema de las conductas de riesgo va más allá de una copa. Tiene que ver más con sentido de vida. Entonces, es volver a encontrar cuál es la llama que arde adentro de ti, tu vocación, la que sea. El que quiere ser empresario, que lo sea, pero comprometido con su historia y con el entorno. El que quiera hacer política, que la haga, pero que la haga de la manera correcta. Y el que quiera salvar vidas, que se dedique a ser médico o que se aviente los rollos que también me avento yo, que siempre son problemas, pero estamos para resolverlos. Claro que sí, mi teléfono es 442-128-1966. No uso secretaria, siempre manda un WhatsApp y yo administro mi tiempo. Ahí va a venir etiquetadito en el copy. Les pido que si les gustó esta información, la compartan. Hablemos en Gerundio, en YouTube y en Spotify. Lo pueden escuchar y volver a escuchar y sobre todo compartir con esas personitas que tú sabes que no han podido romper el silencio. Muchísimas gracias, hijo, gracias. Y esta sobremesa la tenemos que tener todavía más larga. Gracias, Aitor, una vez más. Y caramba, siempre me dejas sacudidota, pero vamos para adelante. ¿Por qué? Pues porque el chiste es querer amar mucho más y en más libertad. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Que tengan bonito jueves. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.